estar en el Evangelio de Juan. Ha sido maravilloso esta introducción o estas predicaciones. Y vamos a estar desde el versículo 38 al 51, que son los versículos finales de este primer capítulo. Y hemos estado viendo, hermanos, recordando un poquito todo lo que hemos estado predicando en este pasaje hermoso, en este evangelio precioso acerca de Jesucristo. El apóstol Juan ha estado hablando acerca de Jesucristo, de su divinidad, de que Él es el Hijo de Dios. Y quiero que también noten cuando se refiere en el Nuevo Testamento Juan al Hijo de Dios, los mismos términos del Hijo de Dios gramaticalmente tienen la idea del mismo nivel de Dios Padre. Él ha estado hablando acerca de la preexistencia, de la coexistencia que Cristo como Hijo de Dios tiene con el Padre y su autoexistencia en los primeros versículos. Él es eterno, Él es el Logos, Él es el Dios encarnado, Dios hecho hombre. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de 3 días en específico que Juan el Bautista estuvo predicando. ¿Recuerdan un poquito acerca de la obra de Juan el Bautista cuando él estuvo predicando en 3 días distintos mientras el Señor Jesús iba caminando de Galilea al Jordán para ser bautizado? Estuvimos refiriéndonos también en Mateo capítulo 3, donde ahí Mateo nos narra cómo fue el bautismo del Señor Jesús. Y Juan el Bautista nos deja ver en 3 días con 3 grupos distintos, 3 entrevistas o una primera pregunta que se le hacen los que mandaron el Sanedrín. El Sanedrín mandó a preguntar quién era Juan y él dijo y él confesó que él no era el Cristo. Y después al siguiente día ve a Jesús en ese mismo relato de Mateo capítulo 3 cuando es bautizado. Nada más que Juan no lo menciona, no menciona el bautismo, pero sí lo podemos ver en Mateo y en los otros evangelios, y cómo es que él se refiere a Cristo como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al siguiente día, el tercer día, una vez más Juan el Bautista se vuelve a encontrar con el Mesías, pero ahora tiene a Andrés y a Juan, a uno de los discípulos que estaban con ellos, con Juan el Bautista, y le dice una vez más, he aquí el Cordero de Dios. ¿A él qué? Síganlo. Y le siguieron. Y allí nos quedamos en el versículo 37 de la poderosa y hermosa palabra del Señor. Y vamos a continuar en el versículo 38 y quiero leerlo hasta el versículo 51. Por favor, léalo conmigo con su vista, la nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 38, así dice la palabra de Dios. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
Tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Oremos. Padre eterno, Señor, estamos delante de tu presencia por causa de lo que tu Hijo Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos acceso a tu presencia. Y estamos este día precioso que tú has hecho, reunidos, Señor, para escuchar tu preciosa palabra. Queremos ser nutridos, alimentados, Señor, por tu palabra. Y clamamos para que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos puedan ver tu hermosura y tu gloria, y que nuestro corazón, Señor, pueda ser un campo fértil para la semilla de tu palabra y que produzca mucho fruto. Señor, da vida donde no hay y produce fruto donde no hay, Señor. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Relatando, hermanos, el mensaje anterior, desde el versículo 37, tenemos que conectar esta misma narrativa para que vayamos recopilando esta historia y podamos entender lo que está pasando aquí. El último mensaje en el tercer día de Juan el Bautista, él les dice, he aquí el Cordero de Dios, a él síganlo. Esto queriendo decir que él se quedó sin sus discípulos, enviándolos todos a Jesús, el verdadero maestro. Y Juan y Andrés, en este caso ya sería Juan el apóstol, solo que tenemos que notar que Juan, otra vez, él nunca se refiere a sí mismo como Juan. Aquí él omite su nombre y solamente habla de uno de ellos, que es Andrés, hermano de Simón. Y él mismo se dice de que él escuchó el consejo y la predicación de Juan el Bautista, y siendo llevado por el Espíritu de Dios en el convencimiento de que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, Juan el Bautista, predicando eso, sus discípulos, Andrés y Juan, creyeron. Y en el tercer día, Juan el Bautista les dice, síganlo a él. Él es el Cordero de Dios, síganlo a él. Y ellos obedecen. El versículo 38 nos deja ver que ellos obedeciendo y haciendo caso a la proclamación de la palabra y de la predicación de Juan el Bautista, ellos siguieron, comenzaron literalmente a caminar detrás del Señor Jesús. Versículo 38. Jesús entonces se volvió, él se giró para voltearlos a ver, y viéndoles, les dijo que le seguían, o le estaban viendo él que le seguían, y les dijo, ¿qué buscan? Es mi deseo, hermanos, predicar bajo el título de este sermón, El Salvador que busca y encuentra. El Salvador que busca y encuentra. El Señor les pregunta a Juan, el apóstol, y a Andrés les dice, ¿qué buscan? Esta pregunta es bastante fascinante. El hecho de que fueran seguidores, como lo decía, de Juan el Bautista, hubo una acción divina en su corazón para que ellos entendieran el mensaje que Cristo es el Dios. Y ellos hicieron caso. Las primeras palabras de Jesús, porque aquí estas son las primeras palabras de Jesús narradas en el Evangelio de Juan, estas primeras palabras son de una pregunta magistral. Él no se presenta diciendo, hola, yo soy Jesús, ¿cómo está? No, él, sus primeras palabras y su introducción con estas dos personas es, ¿qué buscan? Él pudo haber dicho, ¿qué quieren de mí? ¿O a quién están buscando? No, él les preguntó, ¿qué están buscando? Jesús, hermanos, tiene el tesoro más alto que podrían buscar cualquier hombre. Él anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos el gran tesoro que Él tiene para nuestro enriquecimiento eterno. Y el Señor da esta pregunta a estas personas porque detrás de esta pregunta hay una intención. Quiero que noten esto y nos acerquemos con un
telescopio, por así decirlo, con una lupa para alcanzar a ver lo que está sucediendo aquí en el mundo espiritual, en el corazón de estos dos discípulos de Juan el Bautista al encontrarse con el Señor. Lo que está pasando allí es que ellos han creído el mensaje y la predicación de Juan el Bautista y ahora van y se encuentran con esa persona que es realmente el resultado de la predicación de Juan, que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Rey prometido que vendría a Israel. Y la pregunta que les hace el Señor es, ¿qué buscan? Porque el Señor sabe que ellos están buscando algo de Él. La conciencia que hay detrás en los corazones de Andrés y de Juan al escuchar la predicación del Bautista es que el Mesías tiene algo para ofrecer. El Mesías tiene algo que dar. Y no solamente Él tiene algo que dar, sino que ellos, obedientemente a la predicación de Juan el Bautista, están anhelando acercarse a Él. En otras palabras, esta pregunta que el Señor les hace es una pregunta que reflexiona a sus corazones, a ellos mismos. ¿Qué están buscando en mí? Y podríamos ver, hermanos, que la conciencia de los discípulos, porque aquí va a ver la narrativa de la elección de los discípulos o parte de la elección de los discípulos de Jesús. Vemos que aún siendo parte de los elegidos del Señor, de los discípulos, ellos todavía no entendían totalmente el Evangelio, ellos todavía no entendían totalmente a qué Cristo venía. Ellos todavía estaban pensando que Cristo iba a venir a libertarlos de Roma. Por eso es que en algún momento la mamá de Juan va y le dice a Jesús, Señor, te pido que mis hijos se sienten a tu izquierda y a tu derecha cuando vengas en tu reino, porque ellos todavía no entendían. Ellos pensaban que iba a ser un reino literal, pero en parte esa ceguera iba siendo quitada a través del tiempo que pasaban con el Señor Jesús. Lo que sí es claro es que ellos estaban pidiéndole al Señor o estaban buscándole al Señor para pertenecer y ser parte de sus discípulos. Y la contestación de los discípulos ante esta pregunta, si ustedes notan, no es una respuesta a esa pregunta. Ellos no saben ni qué decir. Jesús les dice, ¿qué buscan? Y dice Juan, y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Otra pregunta. ¿Dónde te hospedas? Tal vez intimidados por la presencia de Jesús, hermanos. El Dios encarnado. ¿Quién va? Espérate, Jesús, no me esperaba esa pregunta. No me desnudes todavía el alma. ¿Qué buscan? Y ellos, no sabiendo qué decir, responden, ¿dónde estás quedándote? Y esta pregunta, ¿dónde estás quedándote o dónde te hospedas? Tenemos que entender que hay también una contestación y hay una intención de esta pregunta de Juan y de Andrés. En otras palabras, ellos están diciéndole al Señor Jesús, queremos estar contigo. Queremos estar contigo, queremos entrevistarte, queremos conocerte. Donde tú vayas a estar, queremos estar. Y tal vez, y claramente no se dice literal, pero hay esta intención. Ellos están pidiendo ser miembros de su grupo, quieren ser discípulos de Él. Por eso es que le llaman maestro, rabí. Los maestros siempre en la cultura hebrea, los judíos siempre tenían un grupo de personas que eran sus discípulos, sus matetes, lo que significa en griego. Eran aprendices de su maestro, del rabí. Y tener y haber sido elegido por un rabí, por un rabino, era el mayor honor que tenían esas personas en ese tiempo. Comúnmente, en el tiempo en el cual estamos ahorita viendo en este contexto, la manera de trabajar o los trabajos que existían comúnmente eran heredados. Si tu papá era pescador, tú ibas a ser pescador. Si tu papá era constructor, tú ibas a ser constructor. Pero ser elegido por un rabino era algo impresionante, era algo fuera de lo común, porque ser un rabino era como lo más afamado, lo más importante, ¿sí? Lo más popular, ¿sí? Que uno quisiera aspirar, ser discípulo de uno de los maestros, porque los maestros, los rabinos eran muy respetados.
Así que Juan les dice, síganlo a él, ellos le siguen, el Señor les dice qué buscan y ellos no saben qué decir y les dicen, ¿dónde estás? Queremos pertenecer a tu grupo de discípulos. Y el Señor les da esa respuesta que ellos esperaban, vengan y vean. El Señor Jesús pudiera haber dicho, no me molesten, voy de paso, porque Él iba a regresar a Galilea, estaba en Jordán. Y no, Él pudo haber dicho, no me molesten, pero detrás de esto hay una intención soberana del Salvador. Jesús, el Dios encarnado, conocía las cosas. Así que Él les dice, vengan y vean, les invita, vengan y vean. Versículo 39, les dijo Jesús, entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Note que Juan el apóstol aquí usa la primera mención de tiempo. Dice que eran como las 4 de la tarde. Fue tan impresionante el encuentro que él tuvo con el Señor Jesús que hasta la hora se le quedó grabada. Ese momento que se encontró o que él fue encontrado por su Salvador fue un día trascendental para su eternidad. Él se encontró con el Señor, o más bien, él fue encontrado por el Señor. Y quiero que noten también la parte de que él dice que eran como las 4 de la tarde y se quedó con ellos todo lo que restaba del día, la noche y hasta el día siguiente. Comúnmente en ese tiempo, hermanos, tenemos que entender que no había electricidad, no había luz como nosotros lo manejamos o tenemos en nuestras vidas. Así que los días terminaban por ahí de las 4 o 5 de la tarde para que ya llegaran y empezaran a acomodarse para la noche. Y ya nadie salía, era muy difícil salir porque no había mucha electricidad. No había electricidad, no había luz, perdón. Ellos manejaban lámparas de fuego, pero no había electricidad, así que entraban y se quedaban en la casa antes de que el sol se metiera. Y ellos llegan con el Señor y se quedan ahí la noche, la tarde, la noche y hasta el día siguiente. Versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista, aquí dice Juan, pero no dice Juan el Bautista, pero es Juan el Bautista, y siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Aquí, como les había mencionado el domingo pasado, vemos que Juan relata a dos personas que eran seguidores de Juan el Bautista y uno de ellos era él, Juan. Pero él mismo no se da a conocer, porque en la narrativa que él quiere mencionar no es importante. Él va a dar a conocer un evento interesante y él habla acerca del otro discípulo que le acompañaba, llamado Andrés. Y este Andrés era hermano de Simón. En ese tiempo, el nombre de Simón y de Juan eran muy comunes, todavía aquí en México, ¿no? Aquí tenemos 3 Juanes. Bueno, 4 con la señora Juanita. ¿Sí? También es muy popular el nombre Miguel, ¿no? Tenemos un Miguel. Carlos. 2 Migueles y bueno, 2 también está Miguel, Mike. En este tiempo era muy común que la gente, varones, se llamaran Simón. Había muchos Simones. De hecho, en los evangelios narran muchos Simones. Hay otro Simón llamado el Mago. Hay otro Simón llamado, que era un fariseo, quien le invita al Señor a comer. ¿Recuerdan esa escena? Y llega una mujer pecadora. ¿Y qué trae? Trae un alabastro, trae un perfume y comienza a llorar. Hermosa escena, hermosa historia. Pero en este tiempo había muchos Simones y había muchos Juanes. Y quiero que noten esa conexión que hace Juan el apóstol, que Andrés tenía a su hermano y su hermano era Simón, Pedro. Versículo 41. Andrés, él encontró primero a su hermano Simón. Lo que el hecho nos deja claro aquí es que Juan y Andrés fueron detrás de Jesús y el ímpetu, el deseo de compartir esta gran noticia de que habían encontrado al Mesías no quedó en silencio. Ellos tenían el deseo de decirle, hemos encontrado al Mesías. Y Andrés fue a buscar a su hermano. Fue a buscar a decirle, cuando alguien tiene una noticia, una buena noticia, como vas a ser papá, o te acabas de ganar la lotería, o eres millonario, te heredaron una gran... Es una noticia que quieres poner en Facebook, en Instagram, ¿no? Que todo el mundo se entere esta buena noticia, porque quieres darlo a conocer. Por eso que cuando alguien va a ser papá, se junta con sus amigos y hacen todo el show de hoy, ¿no? Que hacen la revelación de
todas esas cosas que en mis tiempos no había, nada más nacías y ya. Pero es por el deseo grande de querer compartir esta gran noticia. ¿Sí les pasa a ustedes o nada más me pasa a mí que cuando gana el Santos todo el mundo quiere gritar, bueno, yo no le voy al Santos, ¿no? Miguel le va a la América. Sí. Cuando pasa algo bueno, todas las personas quieren celebrar, ¿no? Entonces, este Andrés encuentra primero a su hermano, versículo 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Esta declaración, hemos hallado al Mesías, tiene una espera, un dolor, una amargura y una esperanza cargada detrás. Porque tenemos que recordar que el pueblo de Israel siempre estuvo viviendo en cautiverio por su pecado, por su idolatría, por falta de obediencia. Y ellos siempre aspiraban a un Salvador, siempre aspiraron a tener al Salvador. Y el Señor siempre les había dicho por sus profetas, desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, que iba a venir algún día alguien que los iba a librar. Y todo el mundo lo esperaba. Desde la ley y los profetas, el Señor Jesús estaba profetizado, solo que no sabían que era Jesús. Y Andrés le dice a Simón, hemos encontrado nuestra esperanza. Hemos encontrado a nuestro Salvador, le dice. Hemos hallado al Mesías. Quiero que note esa frase, ese verbo, hemos hallado. Nosotros hemos hallado. ¿Qué traducido quiere decir Cristo? En griego, en el Nuevo Testamento, el Mesías quiere decir Cristo, que es ungido o el Rey. Versículo 42. Entonces, lo trajo a Jesús. Andrés no solamente fue y lo encontró y le dijo, oye, encontramos al Mesías, sino que él en su efusividad, en su gozo de esta buena noticia, toma a Pedro y lo lleva con Jesús. Eso debe ser toda la actitud de un cristiano, hermano, ¿sabe? De un fiel seguidor del Señor. Es que nosotros compartimos la buena noticia porque nos hemos encontrado con la persona que nos ha salvado. Y esta salvación no se puede esconder. No es una lámpara que se ponga debajo de una mesa para que la luz sea opacada, no. Es una noticia que quisiéramos que todo el mundo supiera. Por eso es que a veces me causa intriga ver de aquellas personas que dicen ser cristianas pero no quieren compartir el Evangelio. Que para empezar no lo viven y mucho menos lo quieren compartir. Les da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí si soy cristiano? Un verdadero cristiano no tiene temor, no tiene vergüenza. Él lo único que ve es el gozo por compartir la salvación que hay en Cristo. Esto es lo que deberíamos hacer todos. Encontramos al Señor, ven a verlo. Nosotros como padres, los que tenemos hijos, sabemos darles buenas cosas a nuestros hijos. Nosotros no vamos a ir a darles una leche caducada para que se la tomen. Vamos a darles cosas que sabemos que son buenas para ellos, porque los amamos. Si realmente nosotros amáramos a nuestros hijos, le daríamos a Cristo, porque es lo único bueno que podemos tener. Cristo es lo mejor que tenemos. Cristo es todo lo que tenemos. Así que esta es la actitud excelente que cualquier discípulo del Señor debería de tener. Él encontró, versículo 41, primero a su hermano le dijo, hemos hallado al Mesías, entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo le dijo, wow, que Jesús, el Hijo de Dios, te voltea a ver. Wow. Y esto es lo que le dijo el Señor, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Esta declaración, hermanos, te deja frío. Si te sumerges a esta narrativa, te deja frío, porque el Señor, con la autoridad y su soberanía, le cambia el nombre a Simón. Aquí hay mucha pregunta. Aquí podríamos decir, ¿por qué
¿Por qué le cambió el nombre? Ahorita quiero rascar eso un poquito. Pero quiero que noten que el Señor se encuentra con él, lo traen a él y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Y aquí menciona a Juan, otra vez, no es Juan el Bautista, no es Juan el apóstol, es Juan el padre de Simón y de Andrés. Solamente se mencionan esos Juanes en toda la narrativa del Evangelio de Juan. Juan el Bautista, Juan el padre de Simón. Y le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este nombre o esta declaración del Señor tiene algo impresionante, especial, de que el Señor Jesús le está cambiando el nombre a Pedro. En esta escena, la mirada penetrante y omnisciente de Jesús, Él no solo vio a Simón, sino que también Él vio en el hombre que había de convertirse, Simón. Por lo tanto, Él lo llamó Cefas o Pedro. La palabra aramea para piedra, Cefas, es arameo y quiere decir piedra. Y después Juan en el Evangelio lo aclara a sus lectores gentiles. Quiere decir Pedro, piedra, Pedro, Petros. Tiene esa semejanza, Pedro, piedra. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué el Señor le cambió el nombre? ¿O por qué Él le está llamando? Porque quiero que noten esta frase, tú serás llamado. Como una especie de profecía. Todavía no, pero serás después. Y lo que tiene que ver en esta declaración, hermanos, o este cambio, es que este hombre joven llamado Simón, que se convertiría en Pedro, era una persona impetuosa, impulsivo y muy vehemente, muy arrogante, una persona que accionaba primero y después preguntaba, una persona que primero hacía y luego después pensaba, era una persona imprudente, era una persona que necesitaba ser templada. Y el Señor sabía anticipadamente que Pedro sería una figura importante para el establecimiento de la iglesia en el primer siglo. Él sería uno de los primeros líderes que empujaría a la iglesia. Él fue el primero que dio el primer sermón en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu de Dios viene y llega y llena los corazones y las vidas de los apóstoles y de los que estaban allí, Hechos capítulo 2, comienzan a hablar en diferentes lenguas entendibles porque había una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta, en Hechos 2, venían muchas personas de diferentes lugares que tenían lenguas distintas y los apóstoles estaban hablando sus lenguas natales. Y la gente los escuchó y empezó a decir, estos están borrachos. Y eran las 9 de la mañana. Y Pedro, inspirado y lleno del Espíritu de Dios, comenzó a predicar, hermanos míos. ¡Wow! ¡Qué sermón tan poderoso! No estamos borrachos. Hoy se cumple la profecía de que íbamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Y en ese día se bautizaron más de 5,000 personas. Gloria a Dios. El Señor vio a Simón y Él anticipó en la persona que se iba a convertir. Y el nombre que le pone de piedra es interesante porque la piedra iba a ser, o tiene la idea de un pilar donde se establece, donde se apoya algo. Y vaya, Pedro iba a ser ese pilar para la iglesia primitiva. Él iba a ser el líder o el comunicador principal de los apóstoles. Ustedes pueden leer el libro de los Hechos y ustedes se pueden dar cuenta que Pedro era el que hacía la punta en los discípulos. Él era el que hablaba, él era el que predicaba, el que presidía. No quiere decir que él era el más importante, él era el vocero, el que iba abriendo brecha. También fue regañado por Pablo en Gálatas, la vemos. Se equivocaba, no como muchos católicos romanos lo dicen, ¿no? Que él era el primer papa. Nada que ver. El Señor está confesando aquí lo que iba a hacer con él en su carácter. Ahorita todavía no eres esa piedra, pero lo vas a hacer y yo lo voy a hacer en ti.
Qué impresionante es cómo el Señor Jesús sabía anticipadamente, porque Él es Dios, lo que había de acontecer. Versículo 43. Después de esta conversación, bueno, ni fue conversación, más bien fue como una declaración de que Jesús le hizo a Pedro. El versículo 43, al día siguiente, dice Juan, Jesús se propuso salir para Galilea. Recuerden, él hace 2 días atrás, había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, están en el Jordán y van de camino ahora a Galilea. Ahora van a ir más personas con Jesús. Esos discípulos que él está reclutando. Ya van detrás de él Andrés y Juan, y ahora va Simón. Ya van detrás de Jesús. En esta narrativa no dice o no lo deja ver muy claro en el sentido de que Jesús les preguntó, ¿quieren seguirme? ¿Quieren ser mis discípulos? Está implícito cuando estos 2 discípulos llegaron, ¿dónde te hospedas? Queremos ser tus discípulos. Pero aquí en el versículo 43, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Quiero que noten, hermanos, que en esta narrativa, hasta el versículo 43, Jesús se encontró con Felipe. Felipe a su vez, versículo 43, Felipe a su vez buscó a Natanael y le dice, lo hemos encontrado, versículo 45. Pero causa intriga hacerse una pregunta muy simple relacionada con estos relatos. Y la pregunta es esta, ¿quién encuentra a quién? En realidad, ¿quién encuentra a quién? Juan nos relata que ellos encontraron al Mesías. Cuando Andrés se topa con Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. Pero la pregunta otra vez, ¿quién encuentra a quién? ¿Acaso nosotros encontramos al Señor? Estamos muy acostumbrados a decir eso, ¿verdad? Escuchar testimonios de personas cristianas que dicen, mi vida era un desastre hasta que encontré al Señor y Él me salvó. Y es una realidad, encontramos al Señor, pero detrás de todo eso tenemos que entender que soberanamente el Señor nos ha buscado. ¿Saben por qué? Porque Él no estaba perdido. Jesús no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Él no tiene que ser hallado. Nosotros sí. Jesús no era el perdido. Nosotros sí. La palabra de Dios aquí mismo, Juan, en el capítulo 6, más adelante, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Noten la soberanía del Señor. El Señor Jesús está diciendo, tú no puedes venir a mí si mi Padre no te ha regalado primeramente a mí. Si mi Padre no te ha traído a mí. En el capítulo 15, versículo 16 de aquí mismo de Juan, el Señor Jesús añadió diciéndole a sus discípulos, no me elegisteis ustedes a mí. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nuestro Jesús hermoso, a pesar de que es un ser humano, tenemos que recordar que Él es el Dios infinito, que está fuera del tiempo, y Él, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, en la eternidad pasada, planearon esto. Encontrarse con Andrés, encontrarse con Juan, encontrarse con Pedro y con todos los demás. Porque Él es el Salvador que busca, que salva, que encuentra. Al día siguiente, versículo 43, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Qué gran honor. Pertenecer al discípulo del Rey de Reyes, ser discípulos del Maestro Eterno, qué gran honor. Pero se pudiera decir que todavía ni siquiera había un encuentro natural donde, ¿cómo estás? Y pasar un tiempo de conocer al Señor, se encuentra con Él y le dice,
sígueme, le dice a Felipe. Felipe en el versículo 44 dice que era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, de ahí mismo. Y Felipe en el versículo 45 encontró a Natanael. Noten cómo una luz enciende otra luz. Juan enciende la luz de Juan y de Andrés. Andrés enciende la luz de Pedro. El Señor enciende la luz de Felipe. Felipe enciende la luz de Natanael. El Evangelio, la buena noticia se propaga a través de ustedes, de nosotros. Felipe encontró a Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Lo mismo que Andrés le dijo a Pedro, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe le dice esta declaración a Natanael, porque Natanael, hermanos, interesantemente, es una persona estudiosa de la palabra de Dios. Y más adelante lo vamos a ver, cómo es que el Señor Jesús se le refiere a él. Y Felipe le dice, hemos encontrado a quien escribió Moisés. Noten eso, escribió Moisés. ¿Quién va a entender eso? Alguien que estudia lo que escribió Moisés en la ley, y también los profetas. ¿Quién va a entender eso? Alguien que lea los profetas y los estudia. A Jesús de Nazaret. Y noten que aquí pone el nombre y la región de donde pertenecía el Señor Jesús. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquí da tres indicativos. Es Jesús se llama, es de Nazaret y es el hijo de José. Por un lado tenemos que entender, como lo he mencionado y no me voy a cansar de repetirlo, hermanos, es que Jesús tiene dos naturalezas. Él es 100% humano y vino aquí en forma humana, padeciendo las mismas circunstancias que cualquiera de nosotros, pero Él es 100% Dios, divino. Y en su forma humana, legalmente, Él era hijo de José, aunque Él fue concebido por el Espíritu, porque su madre María fue después esposa de José. Se podría decir que era su padrastro, pero legalmente vivía en su techo. Era su padre, el hijo de José. Él es el hijo de José. Y Natanael le dijo, versículo 46, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Esta pregunta denota una inclinación amarga de Natanael a los nazarenos, posiblemente porque había una especie de rivalidad, porque habla con desdén en esta pregunta. Él está diciendo, ¿acaso hay algo bueno de Nazaret? Mi esposa es de Monterrey, hermano. Hace 10 años que nos casamos y ella me platicaba que cuando se iba a casar conmigo, fue a comer con sus amigas del trabajo y les dijo, me voy a casar y él vive allá en Gómez y todos, haciendo fiesta, excelente, muy bien, pero con cara de, ¿y dónde es Gómez? Sí, qué bien que te casas, pero ¿dónde está eso? ¿Es aquí en México? Me dijo, sí, es ahí por Torreón, por donde está el Club de Santos. Santos, sí, Torreón. Así que. Ese rancho polvoriento. Yo no dije eso, lo dijo la hermana Marta. Si tienen algo que decir, pueden ir con ella. Presentar una queja por escrito. Una secreta. Bueno, esa misma actitud en desdén, de menospreciar, parece por una rivalidad, por una pelea. Natanael dice, ¿acaso hay algo bueno? Hermanos, noten que Dios vino en forma humilde. Nuestro Dios es humilde. Vino de Belén. Ni siquiera podía ser llamada ciudad, pero era una ciudad tan pequeña, más pequeña que Gómez. Y de ahí salió Dios, el Salvador del mundo, Cristo nuestro Señor. Y pertenecía a Nazaret. Y le contesta Felipe, ven y ve. Versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así deben de contestar, hermanos. Jesús vio venir a Natanael con estas dudas
con este desdén de que, a ver, ese Jesús, ¿qué dices tú que es el Mesías? A ver, sí es cierto, que no es posible que pueda venir de esta ciudad, de este lugar. Y Jesús lo ve venir y ni siquiera tienen un encuentro cuando Jesús le dice, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta declaración, o como Jesús se refiere a Natanael, tiene que ver con que era una persona veraz, íntegra. En otras palabras, era un estudiante de la palabra de Dios y era una persona piadosa que trataba de cumplir la palabra de Dios. Y Jesús lo sabe. Lo interesante, y quiero que no se desvíen del versículo 47, en esta declaración, un verdadero israelita a quien no hay engaño. Versículo 48, Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Le dice Natanael al Señor Jesús. Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando el Señor, hermanos, da esta respuesta, deja ver su soberanía, deja ver su previo conocimiento, deja ver que en el Señor Jesús no está oculto nada. En su divinidad todo está desnudo. Y el Señor anticipadamente había visto a Felipe debajo de una higuera. Y probablemente, dicen algunos expertos, que él estaba estudiando las Escrituras debajo de ese árbol. Pero lo que quiero que noten desde el versículo 46 es que, versículo 47, es que el Señor no solamente lo vio a él debajo de la higuera, sino que él vio su corazón. El Señor Jesús no solamente vio lo que estaba haciendo, sino que vio el corazón de Natanael. Por eso es que él menciona en el versículo 47, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él vio su corazón y vio lo que estaba haciendo. Esta declaración que el Señor hace, no solo resumió Jesús el carácter de Natanael, sino haberlo conocido, además mostró conocimiento anticipado del Señor Jesús. Un conocimiento sobrenatural de información que solo Natanael conocía, solamente él sabía lo que estaba haciendo, él estaba debajo de la higuera. Sea lo que sea y como haya sido, dijo aquel, el Señor Jesús sabía quién era él. Pero quiero que noten lo que contesta Natanael, versículo 49, le dice, Rabí. Otra vez utilizan esa misma declaración, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y esa pronunciación, tú eres el Hijo de Dios, en griego tiene la misma idea, tú eres Dios. Tú estás a la par de Dios, el Padre de Yahweh. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Natanael. Natanael reaccionó en ese arrebato de fe confiada que Jesús era el Mesías esperando desde hace mucho tiempo que llegara. Y Jesús le contesta en el versículo 50, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Algunos expertos dicen que esta no era una pregunta, sino más bien una declaración. Y creo que tiene más sentido como una declaración. Jesús le dice, porque te dije lo que vi, ¿tú crees? Cosas mayores que estas verás. Le anticipa lo que vendrá. Y más adelante, primeramente Dios, el siguiente domingo vamos a ver el primer milagro del Señor Jesús en la boda de Canaán. Y entre paréntesis, de paso, les animo a que lean, hermanos, el Evangelio de Juan. Así, el próximo domingo, cuando vengamos a la predicación, vamos a estar más familiarizados con la predicación. Regresando a nuestro texto, el Señor les dice anticipadamente que Natanael será testigo de más cosas sobrenaturales que él mismo hará. Y el versículo 51 dice Juan que también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto. Esta declaración del Señor Jesús es impresionante. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En Génesis capítulo 28
versículo 12, hay una historia de Jacob. Jacob entra a una cueva y se acuesta y comienza a dormir. Él va huyendo, va de camino y comienza dormido a soñar. Y tiene un sueño. ¿Recuerdan el sueño? Él ve en ese sueño, versículo 12, dice, tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra. Algunas traducciones la ponen no como una escalera, sino como una pendiente que conectaba el cielo con la tierra. Esa es la idea. Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, una escalera que tocaba el cielo y la tierra. Por ella, por esa escalera, los ángeles de Dios subían y bajaban. Y Cristo Jesús hace esa misma referencia aquí, en el versículo 51. Lo que Él está diciendo es, yo soy esa escalera. Yo soy esa escalera, ustedes van a ver el cielo abierto y a través de mí muchos ángeles bajarán y subirán. Lo que Él está tratando de decir, o lo que Él está diciendo, es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra. Jesús es la persona que enlaza el cielo en la tierra como si los dos mundos se tocaran por primera vez a través de Cristo. Cristo es ese enlace. Él es el cielo en la tierra. Él es el que iba a revelar la verdad celestial para el hombre. Él era el único mediador entre Dios y el hombre. Él mediaría un nuevo y mejor pacto. Al final, lo que Jesús está diciendo en este versículo es que Él es la revelación de todo el reino, el carácter, el poder y la soberanía de Dios. Él es la escalera. Y Él es quien abre el acceso al cielo, donde está el Padre. 4 días después, desde la predicación de Juan el Bautista, fue donde el Señor Jesús comenzó a elegir a sus discípulos. Esta es la narrativa que vimos. En ese día ellos no sabían, Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, no sabían que se iban a encontrar con el Señor. Ni mucho menos ellos sabían que estaban siendo buscados por el Salvador. Ese día sus vidas cambiaron para siempre, porque fueron encontrados por el Salvador que busca y encuentra. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu hermosa palabra, esta historia maravillosa, donde tu siervo predicó de ti y cuando apareciste te siguieron. Ellos creyeron, Señor, la predicación de Juan el Bautista y tú abriste el conocimiento y les diste fe para que creyeran en tu Hijo Cristo. Tú los encontraste. Tú encontraste a estos hombres, Señor. Y te viste tan hermoso, tan soberano, tan poderoso, tan sobrenatural. Tú los encontraste porque tú no estabas perdido. Los perdidos eran ellos. Y tú los encontraste para salvarlos. Así como tú nos has encontrado a nosotros, Señor, perdidos estábamos. Así como dice ese maravilloso himno, sublime gracia, que a un pecador salvó. Yo estaba perdido, mas tú me encontraste. Gracias. Gracias, Señor,
por habernos encontrado. Y gracias por los que estás acercando a ti. Gracias, Señor, por los que nos visitan estos últimos domingos. Hemos orado incansablemente por ellos, Señor, para que tú les des vida, para que tú los encuentres y los salves, y ellos puedan verte a ti como lo más hermoso del mundo. Padre, salva, Señor, salva los corazones que están en tinieblas. Gracias, Señor, porque tú eres el Salvador que busca, encuentra y salva. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.